Buenos días. Bueno, especial el saludo cordial de la Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos, la Biblioteca Departamental Jorge Garzón Borrero. Estamos en el segundo día de la 11ª versión del Festival Internacional de Literatura Oiga, Mírenlea. Y hoy nos ocupa un tema maravilloso, y el tema son los desafíos y los logros de las bibliotecas públicas. Y para eso, pues, tenemos aquí una coincidencia maravillosa. Lo hablábamos ahora antes de que estemos sentados 3 comunicadores sociales hablando de bibliotecas públicas. Entonces con nosotros se encuentra Adriana Martínez Villalba, directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, y Fernando Tamayo Valle, director de la Biblioteca Pública Jorge Garzón Borrero del Valle del Cauca. Bienvenida, Adriana, y bueno, aquí estamos 3 comunicadores hablando sobre bibliotecas públicas. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre es un momento feliz, un festival de literatura, y es más feliz aún cuando ocurre en una biblioteca pública, como es este caso. Señor director, comunicador social de la Universidad del Valle, le tocó pues a usted desde el año 2024 asumir el reto de dirigir una biblioteca pública de más de 70 años de servicio. Luego, muchas gracias por la invitación, profesor Nelson, y a todos los asistentes. Y sí, un reto maravilloso y una maravillosa coincidencia que no termina siendo coincidencia. Y creo que en el transcurso de la charla, de pronto se va a entender el por qué 3 comunicadores tienen que ver con bibliotecas públicas de este país. Ingresó muchísimos años de servicio a la comunidad a través de las bibliotecas públicas, y nosotros, por tener un carácter patrimonial, pues nos ocupamos de varios temas en los cuales la directora de la Biblioteca Nacional pues tiene un manejo bastante extenso y un conocimiento amplio. Es del tema patrimonial, y creo que uno de los grandes retos que usted tiene es precisamente seguir con ese gran proyecto y gran campaña Somos Memoria, ¿sí? Esa recuperación de todo el material bibliográfico y documental de Colombia. Bueno, sí, hablemos entonces de ese carácter patrimonial de la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional de Colombia es la segunda biblioteca más antigua de América. Existe desde el año 1737, y desde el año 1834 en Colombia tenemos una ley, que es la ley del depósito legal, que dice que todo lo que se publica en Colombia, libros, prensa, revistas, debe entregarse 2 copias a la Biblioteca Nacional de Colombia y a bibliotecas patrimoniales como esta en el Valle, que hay en varios departamentos del país. Hay bibliotecas que cumplen también esta función patrimonial. ¿Esto por qué? La respuesta es para construir la memoria bibliográfica y documental de la nación, que está bajo nuestro cuidado. ¿Qué retos presenta construir un acervo de memoria tan enorme y constante como es ese patrimonio bibliográfico? Son muchos esos retos. El primero de todos es que somos una biblioteca, las bibliotecas que tenemos ese carácter patrimonial, somos bibliotecas infinitas, dicen los franceses, porque nunca paramos de crecer, a diferencia de otras bibliotecas públicas en donde el espacio es limitado y se sabe que los libros que llegan ocupan ese espacio e irán rotando, pero no hay ninguna obligación de hacerlos crecer más de lo que puede permitir el contenedor, que es la infraestructura física. En este caso, la misión patrimonial rebasa las mismas paredes, edificios, infraestructuras que nos pensemos para ese patrimonio. En tiempos, además, en los que cada vez es más fácil publicar, en los que
fenómenos como la autopublicación. Cualquiera que escriba puede publicar su propio libro, puede sacar su ISBN, puede comercializarlo. Cualquiera que quiera hacer un periódico chiquito lo puede hacer. Medios alternativos como el fanzine, por ejemplo, permiten que hoy también colectivos y artistas puedan hacer también sus propias publicaciones. Es cada vez más lo que entra a ser parte de ese patrimonio. Le contaba ahora al director Fernando que la Biblioteca Nacional, por si no la conocen, en Bogotá, invitadísimos a conocerla. Es un edificio precioso que está en la calle 24, entre la calle 24 y la calle 26 en Bogotá. Se construyó en el año 38, gracias a un director, Daniel Samper Ortega, que convenció a los políticos de ese momento que los impuestos del café, que en ese momento representaban un alto ingreso para la nación, se destinaran para la construcción de esa biblioteca que necesitaba el país. La biblioteca antes estaba en el edificio que hoy es la Cancillería y era ya insuficiente. Hemos visto fotos, por ejemplo, ya estaba todo rebasado de libros por todos lados que no cabían. Entonces construyen este edificio precioso en el año 38 con la intención de que, digamos que con los cálculos, no solo la intención, sino con el estudio técnico, que demostraba que ahí había el espacio suficiente para almacenar lo que se iba a publicar en los próximos 100 años en Colombia. Nadie sabía en ese momento que la impresión digital iba a salir, iba a existir, que cada vez iba a ser más fácil, que iban a aparecer fenómenos como la autopublicación, que gracias a la ley del libro que existe hace más de 30 años en Colombia, también el sector iba a crecer, iba a cambiar, que cada vez íbamos a tener más editoriales independientes. Y ese límite, eso que se había pensado para 100 años, hace más de 15 años, se cumplió y no cabemos en ese edificio hace más de 15 años. Entonces, alquilamos espacios por fuera de Bogotá para seguir creciendo. Pero el reto más grande que nos pone esa misión patrimonial, más allá de las infraestructuras físicas, es sin duda cómo enamorar a la ciudadanía de ese patrimonio. El público natural de las bibliotecas patrimoniales son los investigadores, que saben que allí están las fuentes, que está la prensa, que están los libros de todos los tiempos donde pueden encontrar lo que buscan en sus investigaciones, pero cómo hacer que el ciudadano que no es investigador igual establezca un vínculo emocional con esos detalles. Entonces, a mí me gusta hablar más que la palabra salvaguardar, que es la que se suele usar para los trabajos patrimoniales que hacemos en diferentes entidades públicas y privadas. Me gusta hablar del cuidado, porque siento que el cuidado siempre tiene un vínculo emocional. Nosotros cuidamos lo que queremos. Y entonces el trabajo que hacemos, el reto más grande, tiene que ver con esa cadena de cuidado. Cómo desde lo más técnico de saber recibir eso que se publica en el país, que pueda entrar, que se catalogue, que tenga las mejores condiciones físicas para estar disponible, pero luego cómo hacer para presentárselo al país, a este país enorme, diverso, cómo salir de Bogotá, cómo relacionarnos con esos otros repositorios de la memoria que están en el país, y en eso trabajamos, en eso están nuestros esfuerzos puestos, en generar ejercicios de investigación, en generar ejercicios de difusión, de promoción de la lectura, exposiciones, talleres, charlas constantemente. Tenemos un programa público enorme. En estos últimos años ese esfuerzo grandísimo que hemos hecho ha dado resultados muy satisfactorios. Hemos crecido el público de la biblioteca más de un 300%. Y ese es el público, digamos que el público que ha crecido un 300% es ese público espontáneo que queríamos que se aproximara a la biblioteca con ejercicio ciudadano y no necesariamente académico, que es ese público natural de la biblioteca. Entonces es para dar una respuesta general sobre lo patrimonial. Dentro de ese concepto de bibliotecas infinitas, pensamos que todo el trabajo de conservación y preservación, inclusive la nueva divulgación del patrimonio documental y bibliográfico, pues también es un trabajo infinito. La biblioteca departamental lo hace a través del archivo fotográfico y fílmico, de conservar la colección de libros antiguos, de tener la hemeroteca, y eso constantemente, señor director, pues usted le ha prestado especial atención. Bueno,
Bueno, como decía, no sé, directora de la Biblioteca Nacional, el reto, el verdadero reto, hay dos retos. Uno, la conservación en sí misma, el tema logístico al que nos enfrentamos frente al desborde eh, publicaciones que nos llegan, el cuidado, pero el reto, el verdadero reto es cómo socializar todo eso que nos llega. A mí hay algo que me perturba demasiado y es cuando el conocimiento se queda concentrado en espacios cerrados, en un ostracismo total y absoluto, como concentración y como puntos elucubrando ante la extinción como un punto donde se conserva el conocimiento humano, es válido, es rescatable, es necesario. Pero el reto es cómo socializamos, cómo hacemos que esa información, ese conocimiento, esas posibilidades se socialicen. Y creo que hacia allá han ido evolucionando no solo las bibliotecas aquí en el país, sino todas las bibliotecas en el mundo. Ya no son un sitio de acumulación, sino se convierte, y en épocas complejas como las que estamos viviendo, se convierten en puntos de encuentro en torno a, que eso es supremamente significativo. Por ejemplo, en nuestra ciudad, en nuestro país, en ciudades y países con tan profundas desigualdades como las que vivimos, las bibliotecas públicas se tienen que convertir en el sitio de acceso a información, pero también de acceso a cultura, pero también de acceso a cultura en todas sus manifestaciones. Por eso nos hemos esmerado tantísimo en que sean bibliotecas abiertas. Cuando llegué a la biblioteca, y esto es algo que hablo con los empleados, que en esencia son el alma de este sitio, había un grupo de usuarios que eran como los clientes, entre comillas, básicos de la biblioteca, y eran puros señores de la edad mía. Ya, cercanos a la tercera edad, o tal vez de la tercera edad, sumámosle. Y me encanta, pero me perturbó cambiar muchísimo, porque viendo y proyectándonos hacia futuro, eso quería decir que la biblioteca departamental en 20 años, 25 años, sería un sitio como un santuario. Válido también el concepto, pero no creo que lo que socialmente se necesita. ¿El reto en qué consiste? En que conservar la gente que viene, la gente que se dedica, pero también en promover que la biblioteca se convierta y motive a que vengan muchachos, motive a que vengan adolescentes, motive a que vengan personas de los diferentes sectores. Ayer sentí una profunda frustración porque en la rendición de cuentas que hicimos habían unos niños del Oriente. Habían 30 o 40 niños del Oriente. De los 40 niños, 3 habían venido de la biblioteca departamental. 3. En el sector más deficitario, 3 niños. Y eso motiva que terminado este festival, vamos a hacer una reunión, y si bien nuestro radio de acción es el departamento, porque nosotros somos una biblioteca departamental, y paradójicamente el distrito tiene mucho más recursos que nosotros, pero nuestra misionalidad excede nuestro propio radio de acción. Y tenemos que buscar la forma de vincular a estos niños, a los sectores que más necesitan de la biblioteca pública, a que lleguen acá. Pero les decía, no es gratuito que estemos 3 comunicadores sentados. Y en los comunicadores hablamos muchísimo. Mire que, y le conté a Diana, en una ida a Barcelona, ustedes lo saben también, en Barcelona, para ser director de biblioteca se necesita ser bibliotecario. Pero han entendido que se necesita el conocimiento, la visión del bibliotecario, que es necesaria, vital en una biblioteca pública, con la visión de un comunicador, con la visión de un trabajador social, con la visión de una persona que contraste
y que haga que esa unión entre el bibliotecario y alguien que tenga que ver con humanidades genere ese proceso que se está viviendo en todas partes, y es bibliotecas como punto de encuentro, como formación de público, agudizando, fortaleciendo los procesos de formación de público y sobre todo permitiendo el acceso a personas que no tienen otra forma, otra posibilidad de acceder a la cultura, al arte, que es un derecho pues que dignifica la esencia y la vida del ser humano, que no tienen otra opción que con la biblioteca pública. El libro como un elemento transformador de vidas, yo pienso que cuando las bibliotecas convirtieron sus colecciones en colecciones abiertas, ahí automáticamente cambió un concepto de acceso al documento, al libro, y las dos bibliotecas que tienen unas características distintas pero convergen en el tema patrimonial, pues se convierten en unos sitios muy importantes para la comunidad. Estaba escuchando una discusión de una socióloga que está trabajando la política pública de marxismo social y se hizo una pregunta abierta, y creo que en este escenario cabe, ya que nos acompaña un grupo de chicos de colegio, y decían, ¿cómo hacemos desde las bibliotecas públicas para que todos tengamos un libro en la mano, que todos tengamos la posibilidad de... Una respuesta que no tengo, empiezo por decir eso, pero hay una suma de esfuerzos. A ver, bueno, lo primero yo creo que es también, volviendo a lo que decía Fernando, entender que hoy la biblioteca, por supuesto el corazón sigue siendo la lectura, la palabra, pero son también lugares, las bibliotecas públicas, en donde pasa muchísimo más que las lecturas y la palabra. Cali es un ejemplo maravilloso, Cali Escrito, que tienen esta red, que es la red más grande de bibliotecas públicas del país, y que tomaron una decisión difícil y arriesgada, que fue incluir las bibliotecas comunitarias en esa red distrital. Difícil porque es un ejercicio que intenta de alguna manera institucionalizar lo que no es institucional, que son los procesos comunitarios, que no les interesa institucionalizarse y que tienen también un relacionamiento, digamos, distinto con lo público y con la administración local, y que eso plantea unos retos particulares para trabajar en red y para poderles dar a todas lo mismo cuando son tan diversas, ¿sí? Yo creo que varias ideas. La dinamización de la biblioteca empieza por reconocerla en su entorno. Colombia es un país en donde la biblioteca pública es la infraestructura cultural más importante, y eso quiere decir, eso viene del hecho de que el 100% de los municipios de Colombia hoy tienen una biblioteca pública. Esto gracias a un trabajo constante de los gobiernos anteriores, un trabajo que lleva 45 años construyéndose y que lleva 15 años también después de la ley de bibliotecas públicas, en la que trabajó mucho Mariana Garcés también, aquí, vallecaucana, y que hoy garantiza que esa infraestructura está presente en el 100% de los municipios del país. Esto es un hito, no hay país latinoamericano que pueda decir esto. Somos un ejemplo para el resto de América Latina, pero un poco volviendo también a lo que mencionaba ahora Fernando, hay que entender esas realidades en donde estamos. Tenemos una estadística, por ejemplo, que dice que más del 50% de las bibliotecas del país son atendidas solamente por una persona. Entonces, este sueño del equipo multidisciplinar, que es el que evidentemente necesita una biblioteca, porque no es solo un bibliotecario, no es solo si tuviera un bibliotecario fenomenal, pero pues sabemos que los proyectos que tienen que ver con la difusión, con la promoción de la lectura, con ese acercamiento a la ciudadanía, requieren necesariamente
de otros perfiles, incluso la investigación. Qué maravilla sería, por ejemplo, tener historiadores en todas las bibliotecas que pudieran promover otro tipo de investigación. En fin, o sea, la biblioteca multidisciplinar es el sueño, pero la realidad en un país como el nuestro es esa. Y la realidad más triste aún es que la politiquería también ha tocado esas asignaciones de puestos de bibliotecarios que atienden esas bibliotecas. Entonces, tenemos una altísima rotación, tenemos una estadística también que dice que el 70% de los bibliotecarios del país duran menos de un año en su cargo, son en la mayoría, solamente el 40% son funcionarios públicos, el otro 60% son prestadores de servicios, entonces son contratos que vienen y se apagan y que en función también de las administraciones locales no duran todo el año, pues tenemos momentos en los que la biblioteca no puede abrir por eso. Entonces, yo creo que cuando uno vuelve como la raíz de todos esos retos, dice, bueno, pues estaría bien tener esas garantías al menos para que la biblioteca pueda prestar ese servicio continuo y pueda ser ese lugar de puertas abiertas y de colecciones abiertas, en donde la promoción de la lectura sea el corazón. Yo creo que Colombia es un país de bibliotecas increíbles y tan diversas como el país. Los proyectos de lectura que se hacen en el Putumayo, en La Guajira, en la ruralidad de Bogotá, son completamente distintos. Ahora que hablas de las colecciones abiertas a veces son colecciones abiertas de libros, pero a veces son huertas comunitarias, pero a veces son colecciones de semillas. Es una digamos que, ¿qué son las colecciones abiertas en un país como el nuestro? Y eso nos habla también de que ese es el patrimonio que cuidamos, finalmente también. Un patrimonio vivo, lo del presente, lo del pasado y lo del futuro está ahí en ese patrimonio. Entonces, yo creo que la apuesta política por dignificar el lugar de la biblioteca es lo primero. Garantizar bibliotecas que funcionan, equipos que se forman y construyen procesos. La lectura, sabemos, no es un proceso de un día, nadie hace lector a otro en un día, nadie puede empezar a construir lectores y al otro día desaparecer. Entonces, apostar por esto de manera constante es fundamental y trabajar por seguir construyendo procesos que excedan el corto plazo y que se queden en el mediano y el largo plazo en las comunidades. Director, Felipe. Pues mire que Adrián tocó un punto que yo conozco, es la politiquería de la biblioteca pública de Cali, mientras se mantuvieron ajenos a las dinámicas no políticas, sino politiqueras, llegó un momento en que se rompe esa estructura y la cosa comienza a copiar un tanto. Nosotros lo vivimos. Hay como una profunda contradicción entre el marco general que es cada municipio tiene una biblioteca y la implementación. Nosotros lo vivimos, nosotros capacitamos, tenemos 72 bibliotecas de municipios. Y es un drama porque es que el cargo de bibliotecario es suma con biblioteca y termina siendo el hermano del concejal que perdió una elección, imagínense. Entonces, frente a esa falta de cualificación, lo primero, siempre nosotros en nosotros en las formaciones, en las capacitaciones que damos, por eso Alejandra, yo he sido tan empático, Héctor William, una es motivacional para que las personas que llegan nuevas entiendan la importancia que tienen en una estructura social, hechos con su función. Y la otra también es motivacional, pero de dar herramientas al bibliotecario que lleva 10 y 15 años trabajando en un municipio y que termina siendo ni siquiera la rueda de repuesto del carro, sino la rueda que está afuera. Que generar un proceso de concientización hacia los que ejercen el poder, para que entiendan, y esto se conecta en eso con la fuerza del libro, que la fuerza verdaderamente revolucionaria es esa, y que de pronto están mirando hacia un lado de una forma bastante despectiva. Esta biblioteca, por ejemplo,
termina siendo también un tanque de conocimiento. Aquí hay varias personas que han generado dinámicas y estrategias para promover procesos de lectoescritura que son modificaciones, pero son diseño de gente de acá. Todo eso tenemos que tenemos que consolidarlo, escribirlo, sí, porque no puede ser que aquí falte alguien y con la ida de esa persona se muera un proceso de 20, de 30 años. Yo he sido supremamente enfático en eso. Tenemos que estandarizar, tenemos que recoger, tenemos que preservar. Y lo otro es, Nelson, para que cada persona tenga un libro, lo primero es motivar a que vengan acá. Por eso es tan total y absolutamente importante todas las actividades que generamos. Nosotros pasamos de 90.000 personas hace 2 años a 140.000 el año pasado. Y pensábamos que era imposible lograr subir el número de personas y este año yo creo que vamos a estar, Víctor Andrés, en 190.000 por ahí. Mirar una biblioteca como afluencia de público es errático solamente, pero desconocer lo importante que es la afluencia del público y los rangos de edades de esas personas es quizás más errático. Entonces, el sueño de cada persona, Nelson, con un libro, yo creo que pues, lo primero que tenemos que hacer es formar a la dirigencia para que entienda la importancia. Si las personas que ejercen el poder no le dan relevancia a lo que nosotros hacemos, si las personas que ejercen el poder no le dan relevancia a la biblioteca del municipio, pequeño, grande, de primera, segunda, de tercera categoría, ahí ya tenemos un problema. Entonces, creo que debemos de arrancar, sí, es como utilizar todas las formas de lucha, arrancar con la base, incentivarla, pero también generar procesos de concientización. ¿Y cómo se logra? Se logran cuando desde estos espacios hacemos que las personas comiencen a exigir actividades, comiencen a exigir posibilidades. Cuando usted le entrega a una comunidad algo, convénzase que hay mucha probabilidad de que la comunidad no se lo deje quitar. Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, acá, y ese es un mensaje porque veo muchos funcionarios, lo que hacemos acá es dignificar la vida de las personas. Y al dignificar la vida de las personas, le estamos dando la herramienta para que en algún momento llegue algún bárbaro a tratar de quitarles lo que se ha entregado, lo que se ha ofrecido, lo que se ha ofertado. La gente va a reaccionar y va a exigir lo que es un derecho. Yo creo que por ahí el camino. Sí, yo quisiera complementar eso. Eso que está diciendo Fernando es algo que ha pasado. La ley de bibliotecas es una ley fantástica porque además entre los actores del ecosistema bibliotecario del país decidió reconocer a los que se llaman los grupos de amigos de las bibliotecas, que son esas comunidades. La ley entendió en su momento, porque precisamente es una ley que resulta de 45 años desde que Daniel Samper Ortega no construyó el edificio, empezó con las bibliotecas aldeanas y demás. Empezó a reconocer que los procesos bibliotecarios realmente existen siempre que las comunidades se apropien de ellos, ¿sí? Y que los entiendan como derecho. Y hoy yo diría que a veces me choco con la realidad terrible de viajar a municipios donde al alcalde no le importa la biblioteca y uno ir a hablar con un alcalde que no entiende por qué es importante la biblioteca, pero no dejo de sorprenderme con la actividad ciudadana que rodea las bibliotecas hoy. O sea, tenemos comunidades, veedurías locales que van y luchan por su biblioteca y muchas veces, incluso más en los municipios pequeños que las grandes ciudades. Pues las grandes ciudades un poco lo damos por sentado que ahí están. Entonces yo sí creo que ese movimiento ciudadano, que como dice también Fernando, yo solamente voy a entender que la biblioteca es pública y es mía cuando vengo y la uso y leo y algo pasa aquí. Y lo otro que quería destacar es el esfuerzo de este festival.
un festival que Catalina lo conozco hace mucho tiempo, es la primera vez que finalmente vengo, pero un festival que pase así en una biblioteca pública, es algo muy importante. Aquí está el ciclo completo. Aquí, a nosotros nos están oyendo a nosotros hablar de bibliotecas, pero no es no es lo mismo que ir a oír ayer a Pilar Quintana posiblemente hablando de su libro, y que el que no lo ha leído, después de oírla hablar, sale y dice, yo me tengo que leer esto, o quiero leerme eso de lo que Pilar Quintana habló, que yo no me lo había leído, de esa otra referencia en la que ella habló. Entonces, despertar la conversación dentro de una biblioteca pública, y la conversación pública que implica un festival como esto es un acto, es el acto máximo de promoción de lectura, digo yo, y tener los libros en la biblioteca, que si yo no tengo cómo comprarlo, este es el espacio democrático donde puedo ir y pedirlo prestado, pero también tener una oferta de librerías, como la tienen ahí afuera, para que el círculo completo de la lectura se alimente, eso es la promoción de lectura. Dentro de eso, están hablando de cosas maravillosas de la actuación de la biblioteca pública en la sociedad. Creo que estas bibliotecas públicas, pues, son actores vivos de lo que significa la biblioteca pública construyendo sociedad. Podemos decir que una biblioteca es un estilo de vida, podemos hablar que la misma biblioteca es un refugio, pero desde el año anterior hemos venido acuñando una frase que es biblioteca como punto de encuentro. Y ese punto de encuentro se da porque las bibliotecas públicas están diversificando sus servicios, ¿sí? La Biblioteca Nacional, como la gran biblioteca patrimonial, pues, acaba de terminar una exposición grandísima de Gabriel García Márquez, todo se sabe, exitosísima. Hicieron todo un trabajo de curaduría, una inversión gigantesca con esa colección que está guardada en Estados Unidos, esa colección privada de Gabo guardada en Estados Unidos. Pero la biblioteca pública departamental nuestra hace también un esfuerzo grande por diversificar y trae circo, exposiciones grandes y significativas como Arteco, ¿sí? La que tenemos ahora. Sí, es algo maravilloso. Pero tenemos que hablar en sí. ¿Qué significa eso, directora de las bibliotecas públicas como punto de encuentro? Sí, eso que usted se encuentra también es un municipio, es más de municipios en Colombia, que cada una prácticamente tiene una biblioteca pública, y que se encuentre usted si realmente esas bibliotecas tienen ese sentido de biblioteca como punto de encuentro. Pero Adriana, me dice que, claro, primero yo, pues mire, lo de Arteca, las cosas es con ejemplos claros. Lo de Arteca se monta en 2 semanas, y termina siendo una decisión de resistencia, pensándolo bien desde el propio concepto, porque esta región está atravesando una situación dolorosísima y compleja de miedo, de colonización. Ya Arteca se va a ir, entonces yo puedo contarlo. Nadie quiso asegurar Arteca. En Arteca hay $8 millones en obras. La decisión inicial, si nos hubiéramos ceñido solo al raciocinio, hubiera sido no vamos a traer eso acá en una época tan compleja. Las personas que ayudan a montar la obra dicen, no vamos a sucumbir ante el miedo. Vamos a montar Arteca. Y Arteca termina haciendo eso, porque Arteca, la gente dice, el J. Adriana, que puede ser la mejor exposición de pintura y arte que se ha hecho en Cali este año. Organizada por una biblioteca departamental, con un grupo de amigos o un trueque cultural, donde es un término que nos ha tocado acuñar, donde prestamos el espacio y no se nota de por qué le tenemos poco. ¿Qué se logra con Arteca? Usted no necesita ser conocedor de arte, pero yo he visto la escala de las personas que vienen de todos los estratos y todas las condiciones y se encuentran con esa maravilla para cuyo goce lo único que se necesita es sensibilidad. Y yo creo que esas son experiencias transformadoras. Entonces las bibliotecas terminan siendo eso, Arteca, el museo interactivo que tienen Diego Rosas.
Bueno, pero hoy te mostramos. El museo interactivo que ya vamos a ponerlo a funcionar masivamente. Junto a lo de Niños de Oriente, Alejandra. Eso del museo hay que utilizarlo como gancho para que vengan los niños. Tenemos y ahí entra la cosa. Ese museo tiene que producir recursos. Pero si yo me pongo a cobrar todas las entradas, va a haber el sector de la población que más no me interesa, que se va a ver inhibido de poder utilizar y disfrutar de eso. Pero bueno, son las dualidades a las que nos enfrentamos todos los días. Pero la biblioteca termina siendo eso, un punto de encuentro en torno a qué es el festival. Ahora abrimos lo de las preguntas. Un punto de encuentro en torno a qué es el Festival de Literatura. Oiga, mire, lea, en un momento coyuntural, caótico de esta región. Es todo el mundo en torno a las letras. Toda la gente reunida en torno a las letras, venciendo temores, venciendo situaciones adversas, más allá de temas ideológicos que nos enrarecen el ambiente. ¿Ya? Ese es el verdadero punto de encuentro. No es que la gente venga aquí a la biblioteca de diferentes partes, es un punto de encuentro más elevado, un punto de encuentro donde trascendemos nuestras propias visiones ideológicas, donde trascendemos nuestra procedencia, donde trascendemos nuestra forma de mirar, ¿ya? Y nos encontramos en torno a algo más sublime. Eso es el Festival Oído Mire. Nos encontramos en torno a la maravilla de las letras. Eso es Arteca. Nos encontramos en torno a la maravilla de la pintura. Con lo del circo, que lo vamos a retomar también. Entonces, ¿sabes, Nelson? Más que punto de encuentro físico, es punto de encuentro superando las barreras que nos separan. Sí, de acuerdo, completamente. El punto de encuentro, sí son puntos de encuentro. Yo quiero decir que la realidad en el territorio nacional es que esa red de 1563 bibliotecas son sobre todo puntos de encuentro. Son lugares en donde viven los libros, vive la lectura, vive la conversación, pero son muchas veces el lugar en donde se pueden hacer las reuniones reuniones políticas que no se pueden hacer en otro espacio, donde unas señoras se reúnen a tejer, donde unas señoras, por ejemplo, tenemos un caso precioso de los usos y servicios de la biblioteca pública. El año pasado trabajamos en el Chocó con una inversión muy grande que nunca se había hecho específicamente para el Chocó y por el mismo plan de gobierno que nos invitaba a revisar e invertir en el Chocó, empezamos una conversación con los 31 municipios, en donde todos hay una biblioteca. Y empezamos a preguntarle a las comunidades qué esperaban del plan de lectura, escritura y oralidad en sus territorios, y salieron muchas ideas. No solamente las comunidades les preguntamos, sino también los mismos mediadores que tenían procesos en esos territorios. Entonces salieron, por ejemplo, jóvenes que querían aprender a escribir canciones de ritmo exótico, que es este ritmo famoso del Chocó. Salieron mujeres mayores que tenían toda la tradición oral y estaban preocupadas porque las nuevas generaciones no sabían, no conocían esas historias, desconocían y ellas querían que las nuevas generaciones también aprendieran a contar esos cuentos. Entonces, de ahí diseñamos un programa de escuela de oralidades, de paso intergeneracional de las oralidades, pero lo más, de alguna manera sorprendente, es que en los 31 municipios salieron mujeres mayores, de una edad para arriba, que no sabían leer y escribir y querían aprender a escribir su nombre. Entonces, pues eso salió como una línea de trabajo inminente, y a partir de ahí diseñamos un programa de alfabetización para la biblioteca pública, pensándola no como un espacio escolarizado, sino como un espacio cultural público de los municipios. Y ahí estuvimos formando a grupos de 30 mujeres en los 31 municipios y seguimos este año con ese proyecto, más aún después de haber desarrollado la metodología muy pensada para
para las realidades de los municipios del Chocó. Entonces pasan muchas, las formas del encuentro son infinitas en la biblioteca, y estoy de acuerdo en que más allá del encuentro físico es un encuentro del pensamiento y de la palabra y de la posibilidad, y que de eso se trata, que las bibliotecas estén vivas. Se trata realmente de mantener viva esa conversación pública que es, la esencia democrática finalmente de las bibliotecas. También lo hablas ahora en torno a un país polarizado como el que tenemos hoy, que implica venir a oír a otros que a lo mejor piensan distinto de cómo pensamos, y abrir el micrófono, abrir los espacios de la conversación, pues es la democracia. Entonces, Y se acuña más el tema democrático cuando justamente en un festival literario estamos hablando de bibliotecas públicas, ¿sí? Un festival internacional de literatura que estemos ocupándonos de este tema, pues ahí empezamos a pensar que hemos avanzado muchísimo en el concepto. El conversatorio también hablaba del tema de retos, ¿sí? Creo que desde la visión nacional y desde la visión departamental, pues debemos hablar de temas que nos retan a nosotros como institucionalidad. Doctor Tamayo, ¿qué vamos a hacer terminando este último trimestre del año? ¿Qué va a pasar en el 2026 con la Biblioteca Pública Departamental? Colega Arce Borrell. Bueno, pero a mí me interesa lo del el PRI, pero creo que es de índole distrital, pero mira, por ejemplo, es nacional, para ver cómo nosotros logramos entrar en esa dinámica. Recuerden cómo se llama el parque que hizo Ospina en el Oriente. El Boulevard de Oriente. El Boulevard de Oriente, y ideológicamente no tengo absolutamente nada que ver con Bolívar Ospina, les quiero decir. O sea, esto es algo más. No tenemos ningún tipo de relación, no me interesa hacer una apología a Bolívar Ospina. Pero dentro del Boulevard de Oriente se generaron unos stands de bibliotecas, para bibliotecas, y la actual alcaldía los tengo tirados. Nosotros, excediendo nuestra propia posibilidad financiera, enviamos una carta solicitando que nos los entregaran, porque nosotros los dinamizamos. No nos los quisieron entregar y eso se convirtió en una ratonera. Entonces, hay cosas que uno no entiende ni comprende. Nos metimos en otro bibliobús. Los que no saben, ya no lo entregaron en comodato, no sé cómo hacer para que eso funcione, pero lo vamos a poner a funcionar. Los retos, ampliar. Yo creo que esa experiencia que tuve con los niños del Oriente ayer fue frustrante. Julián, tenemos que buscar la forma, porque en algún momento estábamos haciendo mucha presencia de procesos no formales en el Oriente, y quizá por nuestra propia limitación de recursos nos inhibimos. Tenemos que hacer una reunión para como sea, no podemos olvidar la obligación. Es una obligación que tenemos con el distrito y en sectores tan complejos como ese. Entonces, creo que el reto principal es eso, sostenibilidad. El año pasado pensamos que iba a ser imposible superar el Oiga Mirelea, y este Oiga Mirelea arrancó mejor que el anterior. El año pasado pensamos que iba a ser imposible superar la afluencia de gente a la biblioteca, y lo hemos logrado. Yo creo que el reto principal es sostenibilidad y que no la creamos. No la creamos, lo que nosotros representamos en una estructura social. Si tenemos el convencimiento total y absoluto de lo que representamos, el límite a donde podemos llegar es total y absolutamente infinito. Infinito. De esta biblioteca, con todo respeto, sin ser peyorativo, la gente no hablaba en eso. En el orden departamental, ni siquiera éramos tenidos en cuenta como una secretaría, Julián. A los consejos de gobierno no invitaban a los directores de la biblioteca. ¿Ustedes sabían eso?
a un consejo de gobierno donde se discuten todas las políticas de una administración, no invitaban a todos a los directores de las bibliotecas. ¿Estoy equivocado? No, Nelson. Era así. Ahora es en micro lo que yo les decía de cuando se generan posibilidades y la gente nunca permite que le quiten, o por lo menos lucha porque no le quiten lo que se le ha entregado. El hecho de que en este momento seamos visibles, de que seamos punto de referencia, hace que podamos acceder más fácil a posibilidades en medio de las limitaciones inmensas que hay en todo sentido en el departamento. Por eso es tan importante el éxito de Oiga mi Lea, por eso lo de la Politeca es tan importante. Y me diste el nombre ahora con la sala de juegos, que es Víctor Andrés, que el estado de líder, la sala de juegos se debe llamar Mediateca. Ella me solucionó toda una disertación que teníamos. Ya, hacer todo eso genera visibilidad, y si hay visibilidad podemos acceder a cosas. Igual el que se mete a lo público y la excusa para no hacer es la falta de recursos, está total y absolutamente extraviada. La falta de recursos termina siendo la inmensa posibilidad de la creatividad. ¿Sí me entienden? La ausencia termina siendo obligando a ser creativo, a ser recursivo, a buscar. Y creo que en eso estamos. El reto es sostenernos, el reto es tomar nuestros propios demonios. Si domamos nuestros propios demonios internos, les digo fe que vamos a llegar a puntos aún más altos. Sí, el principal reto, coincido también, es la apropiación del espacio público y del derecho ciudadano a leer, escribir, que ocurre en la biblioteca, que todos lo entendamos, que sepamos, exacto, y que no ha venido, no va a defender este espacio si no lo conoce. El reto es, yo sí creo, también poner en el diálogo nacional. Estamos en este momento en un momento de inicio de campañas electorales. ¿Cómo hacemos para que todos los candidatos, no importa de qué lado sea, tengan a las bibliotecas en su discurso? Para que apuesten también por el fortalecimiento de esta red cultural importantísima para el país. Y el director quería que yo hablara sobre las BRI. Las BRI son las Bibliotecas Rurales Itinerantes. Es un proyecto de nuestro corazón completamente. Es un proyecto que es importante entender sus orígenes. Los acuerdos de paz del gobierno Santos incluyen un ítem que tiene que ver con tener bibliotecas funcionando en 170 municipios PDET, que fueron altamente afectados por el conflicto. Ese fue el único acuerdo, ese es el único ítem de los acuerdos que tenía que ver con el sector cultura. Se acababa este año y se cumplió. Esas 170 bibliotecas públicas se mantuvieron en funcionamiento en todos estos años y siguen activas y vivas. Pero también se hizo un intento que también estaba incluido, digamos, en esa promesa de los acuerdos, de llevar bibliotecas itinerantes a algunas veredas y corregimientos altamente afectados por el conflicto. Hace más de 6 años, cuando todavía era gobierno Santos, se hizo una alianza con una ONG francesa que se llama Bibliotecas Sin Fronteras, que llevó un modelo de biblioteca itinerante en algunos de sus municipios y se aprendió muchísimo de ese modelo. Sin embargo, era un modelo digamos, muy estandarizado para lo global, y el equipo que trabajó con ese modelo, digamos que lo observó de manera crítica, midió claramente el impacto en las comunidades y propuso un proyecto que se construyó durante el gobierno anterior, el gobierno Duque, y en 4 años de ese gobierno se instalaron
150 bibliotecas rurales itinerantes cada año. Es un modelo absolutamente espectacular pensado por el equipo de la Biblioteca Nacional porque es un modelo, un triángulo de corresponsabilidades. En este ejercicio de la apropiación son las comunidades las que piden, aplican una convocatoria para tener una biblioteca rural itinerante en su territorio. El equipo de la Biblioteca Nacional los acompaña primero que todo diseñando el proyecto bibliotecario, entendiendo que este país diverso, en algunos casos puede tratarse de un proyecto que quiere atender niños en el Pacífico, donde hay un sistema de oralidades, por ejemplo, pero en otro lado puede estar en Cundinamarca, en las montañas cercanas a Bogotá, con una población campesina. Entonces, dependiendo de la población en donde se instala el proyecto, se diseña primero que todo para qué va a servir ese proyecto, a quiénes va a atender, quiénes lo van a mediar. Y son mediadores comunitarios que no tienen ninguna vinculación con el Estado, que después reciben una batería de recursos, que son libros, y también una dotación tecnológica básica, offline, que tiene muchas funcionalidades offline, pensando que en estos lugares también el acceso al Internet la brecha es grande todavía. Y luego se acompaña el crecimiento y la sostenibilidad de ese proyecto desde la Biblioteca Nacional. Cuando se abrió el proyecto, mis compañeras que lo diseñaron pensaban, vamos a abrir 150 branches, porque como esto va a funcionar con las comunidades, a lo mejor se van a ir cerrando unas cuantas, entonces al final nos terminan quedando otro lugar. La sorpresa hoy, 6 o 7 años después, es que se han cerrado 12 en todo el periodo del proyecto. Esto sigue sostenido absolutamente por las comunidades que lo rodean. ¿Y qué hicimos cuando llegamos en esta nueva administración? Ya con una red establecida de 600, dijimos, no, pues el mismo presupuesto que tenía el proyecto, lo vamos a invertir ahora en la sostenibilidad de esas 600. ¿Cómo hacer para que ellas sientan que siguen siendo parte de un sistema? ¿Y cómo hacemos para construir una red? Que hemos aprendido tanto también de que la red de bibliotecas es uno de los insumos principales del ecosistema de las bibliotecas de este país, porque aprendemos los unos de los otros constantemente. Entonces, ese mismo presupuesto lo estamos invirtiendo hoy en actualizaciones de libros para esas 600 bibliotecas itinerantes. Abrimos ahora 30 más cada año, pero sobre todo nos interesaba, en vez de seguir abriendo un montón al año, seguir sostener. O sea, ¿cómo hacemos para que los recursos públicos ahora se inviertan en sostener esto que ya montamos? Entonces, hacemos formación a los mediadores. El año pasado que tuvimos un presupuesto especialmente interesante en la Biblioteca Nacional, pudimos entregar estímulos económicos a proyectos que esas bibliotecas presentaron en el país, porque ellas mismas, entonces se llaman rurales itinerantes porque digamos que esos recursos llegan a algún lado, pero sobre todo están pensadas para viajar por esos territorios, en donde no en territorios que no están cercanos a una biblioteca pública, tienen unas maletas que llenan de libros, la tecnología que quieran, y se suben en una moto, en un caballo, en una chalupa, en lo que sea, para moverse por la ruralidad y por la diversidad de territorios de este país. Para mí es el gran proyecto bibliotecario de este país en este momento. Sí. Bueno, aquí entonces se abre la discusión, un nuevo debate con referencia a bibliotecas públicas como punto de encuentro, no hablando desde lo físico, sino desde los servicios. Esa extensión bibliotecaria de los BRI, lo que está diciendo es eso. Lo que está diciendo es que llevamos la biblioteca hacia allá, hacia los territorios. Bueno, abrimos el espacio para las preguntas. Tenemos una pregunta aquí y otra pregunta acá. Creo que si me fuera con esto. La universidad, maestros, pues me poder hablarse para dar un testimonio de esas familias que llegan al Valle del Cauca, al paraíso, crecen en Sevilla Vallas, a límites marcolvianos de 14 hijos, y hoy en día ver más de 50 años después logros indudablemente culturales, espirituales, amorosos. Entonces, durante bastantes décadas he sido maestro, he sido dirigente de la PECODE, he sido editor de libros, he sido cantor y embustero, como se sabrá, pero muy emocionado, muy feliz de ser vecino de la biblioteca, haciendo que ninguno
o quizás haya gente más de su cuadra, que creo que viene más, pero realmente quedó. Y casualmente, hace muchos años en la Universidad del Valle, aquí en San Fernando, iba tanto a la biblioteca, que esa biblioteca es la madre de mi Dios. No me explico. Se graduó en la Escuela Latinoamericana de Bibliotecología de la Universidad de Granada. Y hay 2 escuelitas más en Colombia, en La Salle, la Feria Bibliotecólogo, y en Armenia. Y en la Javeriana. Y entonces este país ya viene en retomar de esa ciencia, digamos, de la archivística y bibliotecología. Ese es bien complejo, carreras de 10 semestres y especialización muy seria. Así que felicitémonos los que hemos venido. Me ofrezco, doctor Tamayo, a subirme al mío a partir de un ratito. Aquí tengo la tarjeta, a repartir la invitación a los, ¿cómo se dice?, usuarios del mío, a ver si en los días que restan, pues hacemos que aquí se arme una congestión como la del Estadio Pascual Guerrero, o como la que va a ser Shakira, en esas formas culturales pero son expresiones culturales, pero nosotros los rebeldes, mencionó el doctor, todas las formas de acción y de agitación y propaganda y divulgación de periodistas, y ante todo una revolución cultural, ética y moral, que es la única solución a la corrupción, a los engaños y a todo este cuentazo de Leonardo y demás. Seamos sensatos, logremos lo imposible. Gracias. Pues, gracias, doctor, y al público que pues, yo como ciudadano, también pues he sido profesor de niños, vivo cerca de aquí de la biblioteca, soy de aquí de Cali, nacido y criado. Felicito a la gobernación y a la biblioteca departamental por los procesos de educación y de las bibliotecas que han estado generando en la ciudad. Y yo he estado recorriendo otras bibliotecas y pues, y no es por chicanear ni por echarle flores, pero la que ha estado manejando, digamos, direccionando los procesos de biblioteca mejor aquí en Cali por el momento es la departamental. Entonces felicito, doctor, y a todos, digamos, los funcionarios que han trabajado juntos en los diferentes procesos, literatura, filosofía, teatro, y todas estas disciplinas de la educación. Y entiendo, y como muchos también lo vivimos, las bibliotecas es un elemento y un polo y una fuente. Bueno, muchas cosas se pueden decir para los procesos educativos. Es vital los servicios de las bibliotecas. Ahora, yo estoy viendo ya más para desafíos como dijo Adriana, y pues lo han dicho algunos, los desafíos que tienen las bibliotecas y las diferentes, digamos, administraciones públicas. Me enfoco, digamos, específicamente en que se amplíe el tiempo de servicio para la comunidad, para la ciudadanía, la atención. Que esto debe ser digamos, un derecho fundamental que debe, digamos, extenderse en sus horarios, como cuando es la atención del transporte público hasta las 11 de la noche, o los servicios médicos, pues, 24/7 y 365 días al año. Bueno, yo no sé cómo van a hacerla después de los niños que tengo en esto,
de que tengan que cambiar, digamos, las logísticas administrativas, pero tiene que hacerse porque el conocimiento es un derecho fundamental y una necesidad que hay que atender y que no estemos al vaivén de los gobernantes de turno, de que recortan digamos, la atención al público, como ha venido ocurriendo. Esto ya es una observación pues a la biblioteca aquí, y no sé si la señora Adriana, cómo el manejo del tiempo en las bibliotecas del país, o por lo menos en las ciudades capitales, que sea 24/7, 365 días al año. Y aquí, por ejemplo, en Semana Santa, no se atendió al público. Cosa que en la administración anterior, digamos, sí se dio, y para mí eso fue un choque, el berraque. Y aquí venían, y no solamente por mí, venían familias con niños en la Semana Santa y no hubo servicio. Y me preocupa, doctor, que aquí a diciembre empiece la feria y ya no haya servicio de biblioteca. Que porque tiene que irse el personal, los funcionarios, a descanso o a vacaciones. No, pero es que aquí ya no es el interés de un funcionario, sino de la ciudadanía que reclama servicio todo el año. Porque es que eso podía ser antes de que se daban vacaciones para hacer determinados servicios, pero es que esto ya no tiene vacación. Y ya es el interés, debe firmar, digo yo, y perdones, el interés de la ciudadanía a un interés político o un interés de un funcionario. Muchas gracias. Bueno, yo te respondo. Tienes toda la razón. La tristeza de este quehacer es que el deber ser se cruza con la realidad financiera que manejamos. Cada vez es más difícil lo ideal sería que abrir 24 horas. Materialmente, en este momento, no tenemos cómo. ¿Qué hicimos? Ampliamos, antes cerraba a las 6, ampliamos a las 7 y abrimos los dominios. Le repito, cada vez es más complejo financieramente tener la sostenibilidad más compleja. Entonces, llegamos a un punto donde el deber ser y el deber ser ideal rinde con nuestra propia realidad financiera. Y es bastante complejo. Nos vamos con un piloto este año, y es que vamos a tener un día 24 horas abierta la biblioteca cuando pase esto. De ese piloto se debería derivar, me dice Adriana, aunque sea una vez al mes, tirarlo hasta las 11 de la noche. Pero lograr el equilibrio financiero de eso va a ser una locura. Les cuento nuestra realidad. Por problemas fictiosos tenemos 50 funcionarios nombrados. Pero la biblioteca se sostiene con mucha prestación de servicios. Por realidad financiera hemos traído a nuestros prestadores de servicios 2 meses, 1 mes por fuera, 2 meses, 1 mes por fuera. O sea, lo que les quiero decir es, hay un ideal que comparto absolutamente todo lo que me dices. Y el reto es como un equilibrista o mejor un médico haciendo una cirugía de alta complejidad, ¿ya? Buscar ese punto de equilibrio milimétrico entre nuestra realidad financiera y nuestras posibilidades y todas las cosas que debemos y queremos hacer. Entonces de eso se trata, pero recibo tu comentario, además, porque estoy total y absolutamente de acuerdo contigo. Vicky, cerramos contigo. Solamente 2 cosillas. Una de ellas, tú mencionaste, Adriana, algo sobre que todo el mundo tuviera un libro. En los Estados Unidos existe una entidad que se llama Primer Libro, First Book. ¿Cuál es el objetivo misional de ellos? Que todos los niños del mundo tengan un libro propio. Y eso, cuando yo lo conocí, me pareció una belleza. El segundo tema, y esto lo mencionó Fernando, yo pertenezco a el grupo de amigos de la Biblioteca Centenario. ¿Quiénes somos? La Biblioteca Centenario
es la más antigua de Cari. Tenemos 115 años de existencia. ¿Quiénes somos en ese grupo de amigos? Todos somos pensionados, todos. Y lo que nosotros hacemos es que apoyamos a la Biblioteca Centenario en muchísimos aspectos. Por ejemplo, traer a escritores a que vengan y dicten conferencias allá. Trajimos en julio a Piedad Boneta, que va a regresar ahora, y el auditorio estaba a reventar. Mencionaron ustedes también proyectos especiales. Mañana voy a estar entrevistando a Irene Vasco aquí. Irene es autora de 40 libros. El Irene tiene un proyecto, la cosa más preciosa, que tiene lugar en Toluca, donde ella creó una biblioteca y con frecuencia Irene va allá a leerles a los niños en voz alta. Entonces quería simplemente mencionar eso. Y muchas gracias, Audiana, por estar acá. Muy bien. Una cosita corta, que es punto de encuentro y de inclusión, las bibliotecas. La señora y se va. Hola, muy buenas tardes para todas y todos. Muy interesante esta charla. Yo he sido una amiga de la biblioteca departamental desde que estaba en Granada. Asidua de directora y me encanta venir acá. Quiero felicitar al doctor Tamayo porque yo he visto un resurgir de la biblioteca a partir de su administración. Y felices con Eloida Mirelea, que cada vez ayer estaba apoteósico en la tarde, la charla de Pilar, era un gentío. Yo decía, pero ¿cómo convoca en Cali la lectura, no? Quiero hablar en torno así cortico a la divulgación para los niños y para los jóvenes. Yo fui profesora mucho tiempo de la cosa estatal y fui profesora de Santa Librada los últimos 9 años y estuve en la escuela Eustaquio Palacios y yo quise traer a los niños de cuarto de primaria aquí y no tenía ni idea que había un convenio departamental, quizás, de que iban, cuando tú querías de profesor traer a los niños, iban por ti, te mandaban bus, te daban lunch y te devolvían a la escuela. Yo no tenía eso ni idea, ¿sí? Y entonces resulta que averiguando esto, me di cuenta de ese detalle, de ese convenio, y por supuesto lo agilicé, y así fueron por nosotros, y fue toda la primaria de esa escuela, que es una satélite de Santa Librada. Entonces resulta que la divulgación se queda en la oficina de la rectoría, ¿ves? Y no llega al profesorado, puede ser, en algunas ocasiones. Entonces, esa divulgación en los colegios para atraer a los niños es muy importante. Eso es lo que quería decir, y gracias. Bueno, muchas gracias. Mire que, Víctor Andrés, el tema del transporte, algo tan aparentemente nimio, lo del transporte, que es la principal limitación que tenemos para traer los niños de los municipios lejanos y para traer los niños del oriente, por ejemplo. Algo tan complejo, tan sencillo aparentemente, pero que termina siendo una limitación. Y nosotros, pues, que no tenemos recursos, no tenemos cómo justificar el pago de buses. Entonces, les pongo un ejemplo, un alcalde, porque
parte de de una estrategia que tenemos es los niños se adueñan de la biblioteca, entonces los alcaldes que son sensibles, el de Río Frío, por ejemplo, trajo 300 niños, la de Buenaventura trajo 250 niños, la de Candelaria, pero para esos municipios, con los presupuestos tan pequeñitos, gastarse 2 millones de pesos en buses es prácticamente un exabrupto que le rompe sus finanzas. ¿Y qué decir, por ejemplo, de los niños de los colegios de Oriente? Entonces, pues igual le repito, aquí no se trata de quejarse, sino de buscar soluciones y vamos a ver qué hacer. Pues muchas gracias. Muchas gracias a la doctora que le Biblioteca Nacional Común, a muchísimas gracias. Consulte www.hoyadriana.com y nuestras redes sociales para que vean la programación del 11º Festival Internacional de Literatura Hoy en Adriana. Muchísimas gracias.